Bueno, hermanos, buenas noches a los presentes y a los que van a estar viendo la grabación más adelante. Bienvenidos otra vez a este estudio de Hebreos que estamos ya prácticamente terminando. Hoy terminamos el capítulo 12 y ya la semana entrante, si el Señor lo permite, vamos a entrar al último capítulo de este maravilloso libro que nos ha enseñado tanto. Yo en lo personal he aprendido mucho, espero que haya podido eh, transmitir un poco y aclarar un poco a ustedes de lo que el libro dice. Y este sistema de ir versículo por versículo, pues es, eh, es interesante porque vamos descubriendo cosas que si leemos todo de corrido, pues se nos pasan por alto. Entonces, para entrar en materia, pues, la semana pasada vimos el tema de la disciplina, cómo el Señor usa las situaciones adversas, los sufrimientos, las tragedias que pues podríamos decir son parte de la vida. Él las usa para fortalecernos, para eh, enseñarnos a depender de Él y para que pues, podamos tener eh, esa palabrita que se usa mucho ahora, la resiliencia, la fortaleza para poder terminar la carrera. Recordemos que esta última parte, el escritor está haciendo la analogía de una carrera, la carrera del cristiano, una carrera de perseverancia, una carrera de resistencia, una carrera de esfuerzo, de superar obstáculos, que la corremos en el transcurso de nuestra vida. Y el Señor, pues, nos da, nos fortalece esas pequeñas eh, disciplinas pequeñas, pues comparadas con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que es nuestro mayor ejemplo. Esas pruebas que pasamos nos van fortaleciendo y nos van ayudando a terminar ese recorrido con, con excelencia y, pues en la compañía de, y el soporte de nuestro Señor. Entonces, vamos a poner aquí en pantalla lo último que vimos, que dice que lo que soportamos es para nuestra disciplina, pues Dios nos trata como hijos, justamente porque nos considera sus hijos, Él nos alienta y utiliza esa disciplina para nuestro bien. Él tiene la capacidad de transformar las cosas malas en buenas para nuestro beneficio. Eh, la cruz del Calvario, por ejemplo, era un instrumento de tortura, de dolor, de sufrimiento, y sin embargo el Señor lo convirtió en un instrumento de salvación. Estaba pensando hace poco yo en los instrumentos que hay ahorita de muerte, ¿verdad? En algunos, aunque la pena de muerte es rechazada en la mayoría de los países y hay convenios que la prohíben, pues se ha practicado y en algunos casos ha sido a través de pelotones de fusilamiento, se ha utilizado la silla eléctrica, se ha utilizado la cámara de gas, diferentes sistemas. Entonces me pongo a pensar yo, una silla eléctrica, ¿qué pasaría si la pusieran en el púlpito de una iglesia? Así en la parte alta, pues seguramente causaría rechazo porque es un instrumento de muerte. Pues la cruz era un instrumento de muerte, un objeto que todo el mundo rechazaba, que causaba pavor solo de verlo, y era la peor muerte que se podía dar a un criminal. Y Dios tuvo la capacidad de transformar ese instrumento de muerte en algo que ahora, pues, para nosotros es salvación y en muchas iglesias está ahí, ya sea en el techo o en la pared. Hay gente que la lleva colgada en el cuello. En fin, la cruz ahora es un instrumento de salvación, algo terrible el Señor lo convirtió en mal. Eh, También otro ejemplo que tenemos en la Biblia es el ejemplo de José. Todo lo que José pasó, sus hermanos lo vendieron. Y las palabras de José cuando se reencuentra con sus hermanos y se identifica con ellos, les dice, no se sientan mal por lo que me hicieron. Porque eso malo que ustedes hicieron conmigo, que quisieron hacer conmigo, el Señor lo convirtió en algo bueno, en algo ahora para salvación del pueblo de Israel. Entonces, lo mismo pasa con las cosas malas que por las que padecemos, que por las cosas que tenemos que enfrentar en nuestra vida. Hay eventos
pues, que nos producen dolor, que nos producen sufrimiento, pero el Señor tiene la capacidad de convertir ese sufrimiento y ese dolor en algo para nuestro beneficio. Y por eso dice, el Señor eh, hace, hace las cosas para nuestro bien. Él sabe qué es lo que nos conviene y usa eso para que participemos de su santidad. Ninguna disciplina es agradable, es penosa, sin embargo, la disciplina del Señor produce una cosecha de justicia, paz para quienes han sido entrenados en él. Con más en eso entramos al tema de hoy, en ese contexto que está hablando el escritor de disciplina. Y el título que hemos puesto es Los dos montes. Y vamos a ver por qué los dos montes. Y nos vamos entonces al versículo 12 de Hebreos. Y lo voy a leer para usted. Dice, por tanto, renueven las fuerzas de sus manos, cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. Aquí vuelve a la analogía de la carrera. Un corredor en una maratón, a los 20, 30 kilómetros va sintiendo ya cansancio y puede que sus rodillas se debiliten. Entonces, el escritor está hablando de que necesitamos renovar las fuerzas y, que tenemos en el transcurso de nuestra vida. Y utiliza aquí dos pasajes. Recordemos que él está pues, utilizando mucho el Antiguo Testamento, los pasajes del Antiguo Testamento que eran conocidos para los receptores de su carta original. Y entonces usa un pasaje de Proverbios que dice, hagan sendas derechas para sus pies. Eso significa tomar buenas decisiones, tomar el camino correcto, no tomar el camino torcido, no tomar donde pues, hay cosas en las que podemos tropezar y caer, sino tomar la decisión de seguir el camino correcto. Y sabemos que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el camino correcto es el camino de Jesús, el camino de aferrarnos a Él y de obedecerle en lo que Él quiere de nosotros. Entonces, hagan sendas derechas para sus pies. Y el otro pasaje lo toma de Isaías 35, dice, para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. Y pues un poco complicado leer eh, este pasaje de Isaías, porque primero Isaías 34 es una profecía que habla de juicio, habla del juicio del Señor, habla de destrucción. Y en Isaías 35, pues es el otro polo, habla de restauración. El Señor va a juzgar, va a establecer justicia contra el pecado, pero después Él va a restaurar eh, todas las cosas. Entonces, en ese pasaje de restauración, que es el que el escritor usa de Isaías 35, se habla de que las piernas cojas o dislocadas de los que han salido heridos en la carrera o en la batalla, pues van a ser sanadas por el Señor. Pues el Señor es el que nos da fuerza, es el que puede renovar nuestras fuerzas, nuestras manos cansadas y nuestras rodillas debilitadas. El Señor dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, refugiándonos en Él, y con la esperanza puesta en Él, y con los ojos clavados en Él, como dice el escritor Jesús, nosotros podemos renovar nuestras fuerzas y en aquellos momentos en que nos sentamos debilitados, pues pensar en lo que Cristo ha hecho por nosotros, en su sacrificio, en cómo Él pues nos dio ese ejemplo para correr esta carrera, aparte de la gran nube de testigos que ya el escritor habló, de todas las personas que han terminado la carrera, que han puesto sus ojos en Jesús y han pues corrido la carrera y como dijo Pablo, han peleado la batalla. Y nos da las claves para mantenernos en la carrera. Aquí en los pasajes que vienen, incluso en el capítulo 13, nos dice cómo vivir para poder terminar esa carrera, para poder renovar fuerzas, para poder tomar energías.
estas cosas que él nos dice es como aquella botella de agua que le dan a los corredores en el camino, o tal vez alguna fruta que les dé proteína, eh, para que puedan retomar las fuerzas. Aquí nos va a dar él, en la parte espiritual, las claves, las recomendaciones de lo que tenemos que hacer, cómo vivir nuestra vida cristiana para poder correr la batalla y terminarla con éxito. Y el primero que dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí tenemos que entender, intentar entender el concepto de santidad. Pero vamos primero con la paz. El Señor nos llama a ser personas de paz. Él es el príncipe de paz. Entonces, nosotros como seguidores del príncipe de paz no podemos ser personas conflictivas. Entonces, por eso el pasaje. Primero, tenemos que mantenernos en paz. El apóstol Pablo les dice a los romanos, en cuanto dependa de vosotros, en cuanto sea posible, mantengan la paz con todos los hombres. Dice, no paguen mal por mal, sino busquen la paz. Y si nosotros somos gente de paz, pues damos testimonio a los demás de que el Señor está con nosotros. Una persona peleonera, conflictiva, que se queja de todo, que protesta con todo, que está buscando conflicto todo el tiempo, no puede dar buen testimonio, porque como cristianos debemos ser pacificadores, buscar la paz siempre. Claro, va a haber momentos en que vamos a encontrar dificultades o personas que definitivamente quieren hacernos la vida imposible. No podemos evitar encontrarnos con gente que nos ataque, con gente a la que no le caigamos bien, con gente que no esté de acuerdo con nuestra fe, con nuestra forma de pensar. Pero por eso el apóstol dice, en cuanto dependa de ustedes, en cuanto dependa de nosotros, tenemos que buscar la paz. Si hay otro que quiere hacer conflicto, pues eso no lo podremos evitar, pero sí podemos manejar la forma en que nosotros vamos a reaccionar ante los ataques, ante el conflicto. Y con todos, no solo con nuestros amigos o con las personas de la iglesia, sino en general tenemos que ser gente de paz. Y después dice la santidad. Y cuando hablamos de santidad, pues es una palabrita que nos produce cierto conflicto, cierta preocupación, podría decir, porque ¿cómo podemos ser santos? ¿Qué significa santidad? Bueno, tenemos que empezar diciendo que la máxima representación de la santidad es Dios. Dios es santo y es santo en su naturaleza, totalmente santo. No hay alguien como Él es único. No hay nada con que se pueda comparar con el Señor. Él es absolutamente santo. Y es santo tanto en la parte, podríamos decir, física como moral, espiritual. La palabra hebrea para santo es kadosh, y eso es puro, es pureza. La santidad es pureza. Como dijimos, física, ritual, pero especialmente moral y espiritual. Otro palabra que se usa, otra definición que se da también para santo es separado, algo que está apartado. Y por ejemplo, en la Biblia hay muchos ejemplos de cosas que el Señor declara santas, separadas. Por ejemplo, cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente, le dice, quita las sandalias de tus pies porque el lugar en el que estás es un lugar santo. Porque ahí estaba la presencia de Dios, y la presencia de Dios pues llenaba de santidad eso. Entonces es algo puesto aparte, algo separado, algo consagrado, separado de toda contaminación, de todo pecado, de pureza, sin mancha ni arruga, como se define en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es otra palabra, agios en griego, pero al final significa lo mismo. Pero el punto es que Dios es la pureza absoluta. Él es inmaculado, es una de sus cualidades fundamentales, y entonces no hay santidad más grande que la de Dios.
Y entonces un hombre caído, una naturaleza caída, un hombre pecador, pues obviamente no se puede acercar a Dios. No hay forma de que haya pues una relación entre la santidad de Dios y el pecado del hombre. Recordemos que Dios ha establecido diferentes lugares para comunicarse con su creación. En el Edén, ahí estaba el hombre y el Señor tenía una comunicación directa con él, en un lugar santo. Y podríamos decir que Adán y Eva estaban en santidad en ese lugar y se podían comunicar abiertamente con Dios hasta que pecaron. Cuando pecaron, ellos son expulsados del paraíso porque ya esa barrera de pecado pues rompe la relación con Dios. Pero Dios sigue buscando al hombre a través de la historia de la Biblia. El Señor constantemente está buscando un lugar, un espacio donde se pueda tener un vínculo, una relación con el hombre. Dios le habló a Abraham, por ejemplo, y le dijo, pues tú vas a ser de bendición, tú y tu familia van a ser de bendición para todas las naciones. Después le habla a Moisés en la zarza, ahí establece ese espacio para comunicarse con Moisés. Y después en el monte, que es lo que vamos a ver más adelante, en el monte Sinaí, Dios le ordena a Moisés, le instruye a Moisés que haga un tabernáculo. Un tabernáculo, pues era una tienda de campaña, ese era el lugar donde Dios, el espacio con el que Dios iba a comunicar con su creación, y establecer ese vínculo. Ahí era donde descendía la nube de la presencia de Dios y por medio de ese tabernáculo Él se comunicaba con su pueblo. Eh, entonces, vemos ese esfuerzo constante de Dios por establecer un vínculo con el hombre y vemos la naturaleza del hombre caída siempre alejándose del Señor. Pero entonces el escritor dice, tenemos que perseguir la santidad, procurar la santidad. No es algo que vamos a tener por inercia, pues el Señor Jesús con su sacrificio, explicamos, nos santifica, pero nosotros tenemos que buscar constantemente la santidad y la paz porque pues, todo el tiempo vamos a tener en el camino tropiezos, faltas, le vamos a fallar al Señor y entonces eso nos aleja de esa pureza absoluta y para tener una relación con el Señor. Asegúrense, dice, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa mucho. Parte de nuestro proceso, de nuestro caminar, es que en esa carrera que estamos corriendo, pues no es una competencia, no es que como en una carrera normal busquemos llegar en primer lugar y vencer a todos los demás. Al contrario, podríamos decir que es un trabajo de equipo. Con nuestros hermanos nos conviene, nos interesa que todos terminen la carrera. Y el Señor nos manda a ayudarnos unos a otros, apoyarnos unos a otros en esa carrera. Y entonces eso es lo que está diciendo aquí, que ya anteriormente lo vimos también, el escritor lo nombró, pero aquí está hablando, asegúrense que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, hablando de nuestros hermanos, ¿verdad? De que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa. Y aquí, pues aunque no está la cita, el escritor está hablando también de Deuteronomios, donde Moisés da instrucciones al pueblo de que se fijen que nadie se aparte a otros ídolos, porque no va a hacer que lleve esos ídolos al campamento y entonces se riegue eso como un veneno entre todos los judíos, entonces, o los hebreos. Entonces, ahí de ese contexto lo toma y pues tenemos que vigilar en nuestras congregaciones, en nuestras familias, que no haya pues, raíces de amargura. Hay gente que trae de su pasado resentimientos, tal vez del hogar donde vivió, pues traen
rencores o hábitos que pueden replicar inconscientemente. Hablábamos la semana pasada de que los padres, los buenos padres, pues dan una disciplina que busque el bien de sus hijos, que sea una instrucción. Pero también hay padres abusadores que tratan mal a sus familias, que tienen ese mal hábito. Entonces, esos abusos de la infancia muchas veces se replican. La gente que ha sufrido abusos, pues lo ve como algo normal, como lo vivió con normalidad en su hogar, pues va y replica eso y ahí surgen pues esos resentimientos, esas raíces de amargura. Entonces, pues debemos de ayudar a las personas que están en esa situación eh, por medio de nuestro amor, por medio de discipularlos, de compartirles la palabra del Señor, de enseñarles el amor de Dios, el perdón, para que pues nuestra congregación sea pues según la voluntad del Señor y todos puedan correr esa carrera, ayudarnos unos a otros. También dice de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor, literalmente su primogenitura. Después, como ya saben, quiso heredar esa bendición y fue rechazado, dice, no se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Conocemos la historia de Esaú, no vamos a utilizar mucho tiempo en eso, sabemos que pues, Jacob se disfrazó de su hermano y, y, pues consiguió la bendición del primogénito con su padre Isaac. Pero eso ya tenía un antecedente. En una oportunidad, pues Saúl venía cansado de su trabajo en el campo y entonces encontró a su hermano Jacob cocinando, estaba haciendo un plato de lentejas, dice la escritura. Eh, y Esaú, pues, quiere participar de esa vianda. Entonces le pide a su hermano que le dé de la comida. Y le dice, dame de ese plato, comparte eso conmigo y pues yo te cedo mis derechos de primogénito, te cedo mis privilegios de hijo mayor. Y entonces, él pues ahí prácticamente perdió los derechos. No fue tanto que Jacob se los robara, sino que él ya los había cedido. ¿Y por qué los cedió? Porque prefirió satisfacer su necesidad inmediata, prefirió satisfacer un deseo físico que el privilegio que tenía de ser el primogénito. En la cultura hebrea, los derechos del primogénito eran muy valiosos, eran muy importantes. Él era el que tenía las mayores bendiciones, la mejor herencia, la tenía el hijo primogénito. Y Saúl la desprecia, simplemente no le da importancia. Para él era más importante eh, la satisfacción inmediata de satisfacer sus necesidades físicas. Entonces, ese es una exhortación para nosotros, porque estamos en un mundo de satisfacción inmediata. Y ahora, pues, se nos ofrece todo fácil, todo instantáneo. Pues, el mundo actual quiere pues, lo que es bueno. El famoso hedonismo, esa cultura de que todo lo que produce placer es bueno y todo lo que produce dolor es malo. Entonces, pues lo mejor es buscar lo que nos produce placer, porque eso es bueno, la satisfacción inmediata. Entonces, despreciamos las cosas realmente valiosas. Esaú despreció lo que era realmente valioso, que eran sus derechos de hijo mayor.
y los despreció por satisfacer su hambre, su necesidad momentánea. Entonces, por eso dice después, cuando quiso heredar la bendición, él rogó a su padre, le dijo, padre, ya no te queda bendición para mí, dame algo. Y lloró, pero no lloró de arrepentimiento por haber vendido su primogenitura, sino pues, lágrimas de enojo del momento de, de, de que estaba, de que había perdido ese derecho. Entonces, es una reflexión para nosotros. Busquemos las cosas que realmente valiosas, las promesas del Señor, esas promesas eternas, esas promesas de bendición futura, y no las cambiemos por los pequeños placeres, o las pequeñas satisfacciones, o los ídolos que tenemos en nuestra vida cotidiana, porque tenemos muchos ídolos, el dinero, el éxito, el ego, pues son cosas que muchas veces las ponemos por encima de lo que el Señor nos da. Los ídolos no necesariamente son intrínsecamente malos, pero nosotros los convertimos en cosas malas. Se me ocurre un ejemplo, un árbol. Un árbol nos da oxígeno, un árbol nos da vida, un árbol pues nos da la capacidad de poder contemplar la creación, la riqueza del Señor. Un árbol es algo bueno para nosotros, pero si lo convertimos en un ídolo, entonces si lo ponemos por encima del Señor, entonces ya se convierte en algo malo para nosotros y en un tropiezo. Entonces, busquemos las cosas valiosas, las cosas eternas, busquemos las promesas del Señor y no antepongamos las cosas momentáneas de este mundo. Ustedes, y aquí empieza con lo que es el tema del día de hoy, el de los dos montes. Dice, ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormentas, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Esto está en Éxodo, capítulo 19, los versículos 12 y 13. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Entonces, aquí el escritor está hablando de un monte que no menciona su nombre, pero que sabemos por lo que está diciendo que es el monte Sinaí. Ahí donde el Señor, pues con todo su poder, se presentó ante el pueblo, ante Moisés, para para establecer el pacto antiguo, para dar las tablas de la ley, y ahí estableció el Señor un pacto con su creación, con Moisés y con su pueblo. Esa era la montaña terrenal, el Sinaí, pero ¿cómo fue ese evento cuando Dios se presenta ante el pueblo? Bueno, primero Dios le habla a Moisés y le dice, prepara a tu pueblo, conságralos. Y esa conságralos tiene pues, la connotación de santificación. Conságralos porque yo me voy a presentar en el monte y yo le voy a hablar. Entonces, pues Moisés sigue las instrucciones y llega el día en que pues, el Señor se va a presentar en el monte, pero les dice que nadie toque en la montaña, que no se acerque, va a haber un límite en ese monte, porque como ya dijimos, la santidad de Dios es tan grande y la santidad de Dios no puede tener relación con la naturaleza caída, con el pecado. Entonces, no, nadie podía acercarse a ese monte donde el Señor se iba a presentar. Pero fue un evento con truenos, con sonido de trompetas, la tierra tembló, la misma voz del Señor era así como de trueno. Y es lo que dice aquí, se miraba ardiendo en fuego, había oscuridad, había tinieblas, había tormenta. Entonces era un espectáculo aterrador para todos. Y me imagino todo el pueblo ahí temblando de miedo,
bueno, nos pasa a nosotros, con un pequeño temblor nos asustamos y nos aterramos, especialmente pues, en nuestro país que es muy sísmico. Si es un temblor fuerte, pues obviamente nos da mucho miedo. Yo recuerdo hace poco, uno de los últimos temblores que hubo, yo estaba profundamente dormido. Y cuando sentí la emoción y hasta oí el ruido, porque se oía un ruido antes, yo me senté en la cama, pero totalmente asustado y sobresaltado, y el corazón me palpitaba a 1000 por hora, porque no lo esperaba, estaba durmiendo. Entonces, eso me provocó mucho miedo. Ya me imagino estar enfrente de un monte que está humeando, que está tronando, que todo está temblando, pues el pueblo estaba sencillamente aterrado, estaba asustado ante la presencia de Dios, ante la santidad de Dios, ante ese poder inmenso de Dios. Y el mismo Moisés, que sabía, dice que estaba temblando del miedo, todos incluyendo Moisés. Y eso lo vemos en otros pasajes de la Biblia, cuando Isaías tiene aquella visión donde ve el trono de Dios y los ángeles cantando santo, santo, santo. Es lo primero que piensa: soy hombre muerto. Hasta aquí llegué. Un hombre de labios inmundos dice: ha visto al Creador, voy a morir. Eh, pero el Señor nos santifica y entonces conocemos la historia. Pero el punto es ese. Ante la santidad de Dios, ante el poder de Dios, ante esta representación tan grande de Dios, pues era un espectáculo terrible en el que todos temblaban de miedo. Entonces el Señor les dice: ustedes no se han, no han experimentado eso, no se han acercado a esa montaña que esté bien de fuego, a ese espectáculo. Y dice, este escritor experto en comparaciones, dice: por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza la vida. Entonces, este escritor experto en analogías y en comparaciones, pues nos lleva al otro extremo. Y de alguna manera estos dos montes, aunque existen físicamente, bueno, el monte Sinaí no se sabe exactamente dónde queda, hay por lo menos tres montes que se cree que son el Sinaí. Si uno va de turista, pues los guías lo llevan a un monte y le dicen: este es el Sinaí, pero realmente no se sabe la ubicación exacta del monte. Pero lo que sí se sabe es que existe, está en algún lugar el monte Sinaí, físicamente. Y el monte de Sión, pues también, este monte estaba ocupado por los jebuseos, y David lo conquista, vence a los jebuseos, los expulsa de ahí, y pues ahí es donde establece la ciudad de Jerusalén. Y el monte de Sión actualmente pues es la parte más alta de la ciudad de Jerusalén, existe físicamente, y pues ahí es donde pues los judíos eh, quieren volver a construir su templo, pero ahorita pues ahí hay una mezquita. Pero el escritor nos está refiriendo a ese monte de Sión, a esa parte alta que está ahí en Jerusalén. Si nos está refiriendo el sentido espiritual. El monte de Sión es la Jerusalén celestial. El monte de Sión es la gloria del Señor, que sabemos que va a venir. La ciudad del Dios viviente, el lugar donde Dios habita. Ahí es donde nosotros nos acercamos a través del sacrificio de Cristo. Es a lo que el Señor, a lo que Cristo Jesús nos dio acceso. Y ahí, pues, sabemos que hay millares y millares de ángeles, y es una asamblea gozosa. Entonces, eh, imaginemos estos dos eventos. El monte Sinaí, un espectáculo terrible, un espectáculo de terror, donde todo el mundo temblaba, hasta el mismo Moisés. Y mientras que el
otro monte, el monte de Sión, la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente, es algo a lo que nos vamos a poder acercar con gozo. Es un ambiente de celebración. De hecho, las escrituras la comparan como una boda, las bodas del Cordero. Cuando Cristo venga por su iglesia, va a ser una unión entre la iglesia y Cristo. Y es un ambiente, va a ser un ambiente de gozo, de alegría, de adoración, de regocijo. Una asamblea gozosa con miles de ángeles. Y la iglesia, nosotros, inscritos en el cielo, nos vamos a acercar a Dios al juez de todos. Ahí dice, pues los que terminen la carrera, los espíritus de los justos han llegado a la perfección. Por medio de Jesús. Jesús es nuestro mediador de ese nuevo pacto que representa el monte de Sión, que ha dejado atrás al monte Sinaí, el antiguo pacto. Y a la sangre rociada dice que habla más fuerte que la de Abel. ¿Y qué significa esto de la sangre rociada que habla más fuerte que la de Abel? Recordemos que cuando Caín mata a Abel, dice que el Señor le dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. La sangre de Abel clamaba por justicia, que se hiciera justicia porque él había muerto injustamente. Pero la sangre de Jesús no clama por justicia, la sangre de Jesús nos justifica. La sangre de Jesús nos da perdón. Él recibió el castigo en la cruz del Calvario para darnos perdón, para que nosotros no lo recibiéramos. Jesús no merecía morir. El que merecía morir era Barrabás. Barrabás era el criminal. Barrabás era el que había sido condenado, juzgado y condenado por sus crímenes, por todas sus fechorías que había hecho. Pero Jesús, que era inocente, que había sido tentado en todo pero sin pecado, tomó el lugar de Barrabás y murió en la cruz del Calvario. Y nosotros nos identificamos con Barrabás. Nosotros somos los malhechores, los pecadores, los que estamos separados de Dios, los que merecemos el castigo. Y Jesús lo sufrió por nosotros. Por eso la semana pasada decimos que Dios no castiga, porque ya Jesús recibió todo el castigo que nosotros merecíamos. Lo que el Señor hace es instruirnos, disciplinarnos para nuestro bien, para nuestro beneficio, utilizar las circunstancias adversas para que nosotros podamos crecer y recibir su bendición. Entonces, nosotros no vamos a estar o no hemos estado ahí en el Sinaí, no somos parte del antiguo pacto, no debemos sentir miedo de la venida del Señor. Hay quienes dicen, es que a mí me preocupa eso, a mí me da temor, ¿cómo va a ser eso? Pero no, ese nuevo monte, esa Jerusalén celestial, pues tiene que ser un motivo de regocijo para nosotros. Por eso el Señor dice que el perfecto amor echa fuera el temor, porque si conocemos el amor de Dios, si entendemos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, entonces, pues ese evento nos va a causar gozo, a causar regocijo. Entonces, eso se refiere a los dos montes, eso es lo que el escritor nos quiere ejemplificar con eso. Y los siguientes versículos dice, tengan cuidado de no rechazar al que habla. Pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Y en aquella ocasión, hablando siempre del evento del Sinaí, en aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido, una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. Y esto es de Ageo, una profecía que hay en Ageo de lo que va a ser también este evento al final de los tiempos apocalípticos. Dice la frase, una vez más indica la transformación. Otra alternativa es la remoción de las cosas movibles, es decir, las creadas para que permanezca lo inconmovible. Entonces, esta es otra figura de lo que va a ser la venida del Señor. Dice, no rechacen al Señor. Tengan cuidado de no rechazar el mensaje de Jesús, el mensaje de Dios por medio de Jesucristo. Porque
los del monte Sinaí, los antiguos que rechazaron al que hablaba, al que los amonestaba, y el que los amonestaba en la tierra era Moisés, o Dios por medio de Moisés, o sea, Dios utilizaba a Moisés para amonestar al pueblo. Y los que lo rechazaron, los que se rebelaron, pues no escaparon, murieron en el desierto, ahí quedaron. Entonces, si estos que rechazaron o que les hablaba desde la tierra, dice el escritor, no, no escaparon, mucho menos vamos a escapar nosotros si le volvemos la espalda a ese Dios santo, poderoso, omnipotente, amoroso, misericordioso, que nos está buscando, que está tratando de establecer, de restablecer ese vínculo con su creación, que Él está tratando de reconciliarnos. No somos nosotros los que buscamos reconciliarnos con Dios, sino es Él es el que busca reconciliar a su creación con Él. Entonces, si le volvemos la espalda, entonces dice, no escaparemos nosotros. Y pues utiliza, como ya dijimos, esta profecía de Ageo, en donde dice que pues en aquel día todo el universo se va a mover, no va a ser solo el monte de Sinaí como en la antigüedad, sino va a ser toda la creación, todo el universo. ¿Y por qué va a ser sacudido? Porque las cosas movibles, o sea, las cosas materiales, podríamos decir, o las cosas a las que nosotros nos aferramos, van a desaparecer. Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, todo lo que para nosotros es importante en esta tierra, todo lo material, ya no va a estar. ¿Y qué va a permanecer? Va a permanecer lo incómodo, va a permanecer lo que es eterno. Entonces, hablábamos anteriormente de que para nosotros, pues, el lugar donde vivimos es importante. Nuestra casita que pues, a través de tal vez 20 años de estar pagando una hipoteca, logramos que sea nuestra. Tal vez el carrito que con tanto esfuerzo logramos comprar, o bueno, todas las cosas que vamos haciendo, pues son importantes para nosotros y nos aferramos y no queremos perderlas, porque eso de alguna manera nos da estabilidad. Pero debemos entender, y hemos estado a través de lo que el escritor de Hebreos nos ha estado diciendo, entender que eso tarde o temprano va a desaparecer. El día que el Señor nos llame a su presencia, todo se va a quedar, no nos vamos a llevar nada de eso. Entonces, no es malo que las tengamos, no es malo que busquemos vivir cada día mejor, de una forma más cómoda, el que nuestra familia pues tenga ciertas comodidades. De ninguna manera eso es malo ni prohibido en la Biblia, pero no es lo más importante. Esas cosas son movibles, pero lo inconmovible, lo que va a permanecer, es realmente lo que el Señor nos ha prometido. Por eso dice, no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen, los salteadores minan, los asaltantes acechan, sino hagan tesoros en el cielo. Nuestra prioridad, nuestros tesoros, tienen que ser en la tierra, porque en el cielo, perdón, porque en el día del Señor, pues todo se va a ir y solo va a quedar pues lo que realmente es importante y lo que perseguimos, el trofeo, podríamos decir, que perseguimos al terminar la carrera. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumido. Entonces aquí está lo que esperamos, ese reino inconmovible, esa Jerusalén celestial, esa ciudad de Dios, ese lugar donde pues vamos a estar con millares y millares de ángeles regocijándonos, gozándonos. Ahí tiene que estar nuestra mirada, esa es nuestra meta. Y dice, estamos recibiendo ese reino. Ya desde la tierra el Señor nos está preparando, nos está santificando, nos está instruyendo,
nos está disciplinando para fortalecernos, para prepararnos, y ya pues nos está dando esa promesa de ese reino como. Entonces agradezcámosle al Señor. Tenemos que vivir una vida de agradecimiento, inspirados por esa gratitud. ¿Y cómo agradecemos? Pues adorándole como Él le agrada, con temor reverente, pero no con miedo. No nos podemos acercar al Señor con miedo, porque Él es un Dios amoroso y misericordioso. Adorarle con temor reverente, temor de ofenderle, temor de no hacer su voluntad. Porque dice, Dios es fuego consumidor. Si lo rechazamos, si nos apartamos, pues entonces vamos a ser sacudidos en aquel día y pues removidos, como dice aquí. Pero si nos aferramos a su palabra, a su voluntad, si mantenemos la fe, recordemos que el escritor está hablando justamente de la fe, y dice la palabra de Dios que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y por oír qué? Por oír la palabra del Señor. Entonces, por eso es importante el escuchar su palabra, el escuchar su voz por medio de las escrituras. Por eso es importante ese deseo que tienen ustedes, los que se conectan aquí todas las semanas y los que ven la grabación de esa hambre de la palabra del Señor. Porque este acercarnos a su palabra, este escuchar su palabra, leerla, es lo que nos fortalece, es el que nos da la fe que necesitamos para terminar la carrera. A través del estudio, de sus promesas, de lo que Él hizo por nosotros, de su amor, de su misericordia, del ejemplo de los que fallaron y que se quedaron en el desierto, y el ejemplo de los que terminaron la carrera y ahora pues son un testimonio para nosotros. A través de eso nuestra fe se fortalece por el oír, por oír la palabra del Señor. Y por eso es importante que nosotros compartamos también con otros la palabra del Señor, para que esos otros se fortalezcan en su fe. Y en el capítulo 13, que vamos a ver la semana entrante, vamos a seguir viendo las pistas, los detalles que el escritor nos está dando para poder terminar la carrera, para poder alcanzar la santidad, para poder fortalecer nuestra fe. Y vamos a ver la semana entrante que uno de los grandes requisitos para mantener la santidad es cuando nos ocupamos de los demás. La palabra, la frase unos a otros en la Biblia es una de las que más se repite, no sé cuántas veces. Voy a tratar de investigar cuántas veces se repite la frase unos a otros, pero porque siempre la palabra del Señor nos está insistiendo en vivir en comunidad, en ayudarnos, en apoyarnos, pues estar unidos en esta carrera, en este proceso. Eh, Dice que somos como piedras vivas, ¿verdad? Que juntos formamos esa iglesia del Señor. Y pues también se nos compara con el cuerpo humano, donde pues todos los miembros son importantes, tan importantes son los brazos como las piernas, como los ojos, como los oídos. Entonces cada uno de nosotros desempeña una función dentro del cuerpo de Cristo, pero solo unidos es que formamos ese cuerpo, y pues solo apoyándonos los unos a los otros y amándonos los unos a los otros, pues alcanzamos la santidad y podemos correr esa carrera en la forma que el Señor quiere que la corramos. Bueno, lo dejamos aquí entonces. Vamos a seguir, como ya dijimos, la semana entrante ya con el capítulo 13, que es el último. Eso nos va a llevar probablemente 2 sesiones, no más de 2 sesiones. No creo que lo podamos terminar en una sola, pero sí nos quedan ya 2 sesiones para terminar este apasionante, por lo menos para mí ha sido apasionante este estudio de Hebreos por todas las enseñanzas que el escritor eh, nos tiene para nosotros y obviamente pues inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, no sé si hay preguntas, dudas.
quisiera más participación. Yo les voy a pasar una encuesta y quiero que por favor la contesten con honestidad y con tranquilidad. La encuesta va a ser absolutamente anónima y les estoy pidiendo sus comentarios con relación al curso, sus sugerencias para pues poder motivar a la mayor cantidad de personas para que puedan recibir el próximo que vamos a tener, porque yo no sé cuántas personas hay en el chat, no he visto, creo que hay como 30 o tal vez más de 30. Y pues vemos que pues, algunos se conectan, yo sé que hay otros que ven las grabaciones, yo he estado revisando la estadística de las grabaciones, y hay quienes, hay algunas han visto 16 personas, otras 23. Curiosamente, una de las que más han visto fue la de Melquisedec, no sé por qué llamó tanto la atención, pero esa tiene como 80 visualizaciones. Pero yo quiero, pues también servirles a ustedes y pues sabemos que en la iglesia hay necesidades de los miembros y entonces quiero conocer las necesidades de ustedes, quiero conocer qué es lo que opinan del curso, cómo podemos mejorar. Entonces, sí, ahí está hablando que algunos que se conectan están en pareja, sí, eso lo sé. Hay 11 conexiones, pero si vemos, por ejemplo, aquí veo dos parejas, eso ya suma a 14, 13. Eh, entonces, pero queremos subir la cantidad de personas que puedan aprovechar los estudios, porque por esto mismo que hemos hablado, que tenemos que apoyarnos todos, porque queremos terminar todos la carrera, no solo un grupito, no solo yo, ni solo 11 o 12 o 14, sino que nuestra congregación completa pueda tener las herramientas para terminar la carrera. Así que, pues dejamos un tiempo para, pues si alguien quiere opinar, preguntar, o lo dejamos hasta aquí.